La mente humana y el fascinante campo de la psicología continúan siendo objeto de estudio constante en busca de desvelar los asombrosos secretos que alberga nuestro cerebro. En este vídeo, te voy a explicar 7 efectos curiosos que ocurren en nuestra mente, que probablemente desconocías. Deja tu like y tu suscripción, y asegúrate de comentar algún otro dato que conozcas. El efecto Dunning-Kruger. Es un fenómeno psicológico intrigante que revela cómo nuestras habilidades cognitivas pueden afectar nuestra percepción de competencia. Según esta tendencia, las personas con habilidades limitadas o conocimientos escasos tienden a sobrevalorar sus capacidades y creen estar por encima de la media en términos de competencia. Esto se debe a una falta de conciencia sobre la complejidad y la profundidad de un determinado tema. Por otro lado, aquellos que poseen habilidades más desarrolladas y un mayor conocimiento tienden a subestimarse a sí mismos. Esta discrepancia se debe a que estas personas tienen una mayor conciencia de la vastedad y complejidad del tema en cuestión, lo que las lleva a ser más críticas y conscientes de sus propias limitaciones. Este fenómeno puede tener importantes implicaciones en diversos aspectos de la vida, como el ámbito académico, profesional y personal. Por ejemplo, aquellos que presentan el efecto Dunning-Kruger pueden mostrar una confianza excesiva en sus habilidades, lo que puede llevar a decisiones erróneas, falta de autocrítica y dificultad para aprender y mejorar. La paradoja de la elección. Este es un fenómeno fascinante que desafía la creencia común de que tener más opciones siempre es mejor. Aunque a primera vista puede parecer beneficioso tener una amplia gama de opciones disponibles, investigaciones han demostrado que un exceso de opciones puede tener consecuencias negativas para nuestra satisfacción y bienestar. Cuando nos enfrentamos a un exceso de opciones, es común experimentar indecisión y dificultad para tomar una decisión. Este fenómeno se conoce como la sobrecarga de opciones. Cuantas más opciones tenemos, más tiempo y esfuerzo requiere evaluarlas y compararlas, lo que puede generar estrés y ansiedad. Además, la abundancia de opciones puede llevar a una mayor insatisfacción con la elección realizada. Cuando hay tantas opciones disponibles, tendemos a cuestionar si hemos tomado la mejor decisión o si podríamos haber elegido algo mejor. Esta constante búsqueda de la opción perfecta puede generar arrepentimiento y frustración. Por otro lado, se ha observado que en situaciones con un número limitado de opciones, las personas tienden a estar más satisfechas con su elección. Esto se debe a que la evaluación y comparación se vuelven más manejables, lo que reduce la sensación de agobio y facilita la toma de decisiones. La primacía y la recencia. El fenómeno de la primacía y la recencia es una interesante observación acerca de cómo recordamos la información presentada en secuencias, ya sea una lista de palabras, una presentación o cualquier otra serie de elementos. Este efecto se basa en la tendencia de las personas a recordar mejor los elementos que se presentan al principio y al final de la secuencia, mientras que los elementos intermedios tienden a ser olvidados con más facilidad. El efecto de primacía se refiere a la mayor capacidad de recordar los elementos que se presentan al principio de la secuencia. Esto se debe a que, al inicio, nuestra atención y concentración suelen ser más altas, lo que nos permite procesar y almacenar de manera más efectiva la información en la memoria a largo plazo. Estos primeros elementos también tienen más tiempo para ser repetidos o ensayados en nuestra mente, lo que refuerza su retención. Por otro lado, el efecto de recencia se refiere a la mejor memoria que tenemos para los elementos que se presentan al final de la secuencia. Esto se debe a que estos elementos están más frescos en nuestra memoria a corto plazo y, por lo tanto, son más fácilmente accesibles. Al estar más recientes en nuestra mente, tenemos una mayor probabilidad de recordarlos con mayor claridad. La ilusión del control. Este es un fenómeno psicológico en el que las personas creen tener un mayor control sobre eventos aleatorios o inciertos de lo que realmente tienen. Aunque en realidad no puedan influir en el resultado de estas situaciones, tienden a sobrevalorar su capacidad de control y atribuir resultados positivos o negativos a sus acciones. Por ejemplo, en juegos de azar como la ruleta, las personas pueden creer que sus elecciones o acciones afectarán el resultado de la partida, a pesar de que se trate de un proceso puramente aleatorio. Del mismo modo, en situaciones cotidianas, como esperar que un semáforo cambie de color al acercarse a él o creer que ciertos rituales o acciones influirán en el éxito de una tarea, también refleja esta ilusión del control.
La ilusión del control se basa en la necesidad humana de sentirse seguros y tener una sensación de dominio sobre el entorno. Creer que tenemos control sobre los eventos nos proporciona una sensación de seguridad y nos ayuda a reducir la incertidumbre. Además, también puede ser una forma de mantener una sensación de autoestima y confianza en nuestras habilidades y decisiones. El sesgo de confirmación. Es un fenómeno psicológico en el que las personas tienden a buscar, interpretar y recordar información de manera selectiva para respaldar sus creencias, mientras ignoran o descartan información que contradice esas creencias. En otras palabras, se trata de un proceso cognitivo en el que buscamos reafirmar lo que ya creemos, en lugar de considerar objetivamente todas las perspectivas. Este sesgo puede afectar la forma en que procesamos la información y tomamos decisiones, ya que tendemos a dar mayor peso a la evidencia que respalda nuestras creencias y a ignorar o minimizar la evidencia que las desafía. Además, puede contribuir a la formación y persistencia de estereotipos, prejuicios y estigmas, ya que tendemos a buscar información que confirme nuestros estereotipos y descartar información que los contradiga. Por ejemplo, cuando buscamos información en Internet, es común que busquemos fuentes o artículos que respalden nuestras opiniones y evitemos aquellos que las cuestionen. También puede influir en cómo interpretamos las interacciones sociales, ya que tendemos a prestar más atención a los comentarios o acciones que respaldan nuestras expectativas y a pasar por alto aquellos que las desafían. El sesgo de atención negativa. El sesgo de atención negativa es un fenómeno psicológico en el cual las personas tienen una tendencia innata a prestar más atención y dar mayor importancia a las experiencias negativas que a las positivas. Es decir, nuestra mente tiende a enfocarse más en los aspectos negativos de una situación, evento o interacción, incluso cuando también hay elementos positivos presentes. Por ejemplo, en las relaciones personales, es común que recordemos más fácilmente los desacuerdos o las críticas que recibimos, en lugar de los momentos de apoyo o cariño. En el ámbito laboral, podemos dar mayor peso a los comentarios negativos o a los errores cometidos, olvidando los logros o elogios recibidos. Incluso en la forma en que interpretamos el mundo, podemos estar más atentos a las noticias o situaciones negativas, ya que capturan nuestra atención de manera más prominente. La memoria reconstructiva. Es un concepto clave en la psicología de la memoria que nos indica que nuestra capacidad para recordar eventos pasados no se limita a una reproducción exacta de lo que realmente ocurrió. En cambio, nuestras memorias se construyen y reconstruyen a medida que las recordamos, y pueden ser influenciadas por varios factores, como la información actual, nuestras expectativas, creencias y emociones. Un ejemplo común de la memoria reconstructiva es el fenómeno de la sugestión. Si alguien nos proporciona información o pistas que sugieren la presencia de ciertos detalles en un evento, es posible que los incorporemos en nuestra memoria, incluso si en realidad no estaban presentes. Además, nuestras propias expectativas y creencias pueden influir en cómo recordamos un evento, ya que tendemos a llenar los vacíos en nuestra memoria con información coherente con nuestras creencias y conocimientos previos. La memoria reconstructiva también puede dar lugar a la distorsión de los recuerdos. A medida que recordamos repetidamente un evento, podemos introducir cambios o detalles erróneos en nuestra memoria sin ser conscientes de ello. Estos cambios pueden ser sutiles al principio, pero con el tiempo pueden afectar nuestra memoria de manera significativa. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya aportado y entretenido. Si es así, no olvides suscribirte para ver más contenido para curiosos como tú.